Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy, va a hablar de insuficiencia suprarrenal y más o menos el uso de corticoides. La realidad es que no hay mucha evidencia de cómo se hace el tapering, pero de lo poco que podemos encontrar, la idea es traspolar todo esto a la internación más que otra cosa, ¿sí? Lo principal, esta es la hoja de lo que vamos a ver, vamos a hablar un poco de la insuficiencia suprarrenal, sobre todo en lo agudo, no lo crónico, y cómo es en el tratamiento que debemos manejarnos en la guardia. Sí, el tapering de corticoides, cómo usamos el corticoide en el manejo de estrés, sobre todo cambiando en los posoperatorios que nosotros vemos tanto acá, y cómo es la hiperglucemia inducida por corticoides, como vieron en la clase anterior. Así que un poco para repasar la fisiopatología, todos fueron a la facultad, así que esto se lo deben saber. Tienen que se divide en la zona glomerular, la fascicular y la reticular, y cada una de estas zonas va a generar un tipo de hormona. Los mineralocorticoides, los glucocorticoides y las gonadocorticoides, que estas son las hormonas sexuales, esto es todo lo que generan los glucocorticoides, como el cortisol, la cortisona y demás, que son hiperglucemiantes, estimulan la gluconeogénesis, estimulan la proteólisis, estimulan la lipólisis, son antiinflamatorios, inmunosupresores y son las hormonas del estrés. Por otro lado, la aldosterona, que genera la reabsorción de sodio, la excreción de potasio y regulan el sistema de renina-angiotensina. ¿Todo esto para qué nos sirve? Porque no, cuando hay déficit de corticoides, vayan de vuelta a la fisiopatología. Cuando ustedes entienden todo esto, van a poder entender cuáles son los síntomas que va a presentar su paciente y cómo van a encontrar los laboratorios, sobre todo en estos casos, ¿no? Y en la médula tenemos la adrenalina, noradrenalina, que también son importantes. ¿Cómo lo podemos diferenciar? En primaria y secundaria. Dentro de las primarias, la más conocida que deben saber es la enfermedad de Addison, hiperplasia suprarrenal congénita, infecciones pueden desarrollar insuficiencia suprarrenal primaria, hemorragia adrenal, sobre todo cuando hay traumas o los pacientes están coagulopáticos que generan sangrados, también pueden sangrar las suprarrenales, y dentro de eso también las neoplasias, amiloidosis y demás. Nos vamos a enfocar más que nada en lo secundario, sobre todo en la parte de uso prolongado de corticoides y qué pasa cuando uno deja de usar corticoides de forma abrupta y le genera insuficiencia suprarrenal. Después tenemos varias dentro de las secundarias también, como ven, como el infarto hipofisiario. Todo lo que afecte a la hipófisis va a generar insuficiencia suprarrenal, pero lo que vamos a hablar hoy es sobre todo de este lado. Entonces, dentro de la clínica y los laboratorios, como veníamos hablando de la fisiopato, ¿qué va a tener el paciente? Puede venir con astenia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, sobre todo confusión o deterioro, que esto está muy asociado en realidad a la alteración del medio interno, como la hiponatremia y demás. Hipotensión, pueden llegar incluso a tener un estado de coma, de vuelta, asociado a la alteración del medio interno. Y lo principal que van a ver en el laboratorio es esto, ¿sí? Hiponatremia, hipercalemia y hipoglucemia, ¿sí? Esto es lo que va a presentar el paciente. Si ustedes tienen un laboratorio con estas cosas, lo tienen que sospechar, ¿sí? Y sobre todo si se asocia a un paciente que está hipotenso o que tiene una alteración del sucesorio, un shock refractario que no responde a nada, piensen si no pueden estar afectada la suprarrenal. ¿Cómo lo vamos a tratar? Principalmente con hidratación, ¿sí? Y corticoides. Le falta corticoides, ¿qué hago? Le pongo corticoides. Lo principal a indicar es 100 miligramos de hidrocortisona endovenoso, de una en bolo, y después se lo dejamos rellenado 50 cada 6 o cada 8. Y en el caso de que tenga hipoglucemia, le podemos dar dextrosado también en bolo. Eso es lo que hacemos en general con cualquier paciente. Y si tenemos mucha hipercalemia, le podemos dar también solución polarizante. ¿Y cómo se indica la polarizante? Así, con 10 unidades de insulina a pasar en 500 mililitros de dextrosa en una hora, ¿sí? Y siempre controlando, ¿no?, la presión y los laboratorios. Si yo indico todo esto, no dejo a libre evolución y lo controlo tarde, sino la idea es controlar lo más pronto posible a ver si responde a las medidas que estoy tomando. Entonces, viene un paciente de 45 años a la guardia que consulta por dolor abdominal, náuseas, vómitos persistentes y debilidad generalizada. Mareos, hasta ahí, sabiendo eso, no tenemos mucho dato, puede ser cualquier cosa.
Pero si usted tiene el antecedente, que es un paciente que tiene lupus en tratamiento con prednisona durante 6 meses y que de repente lo suspendió hace una semana, ¿no? Entonces lo encuentran con 80-50 de TA, ortostático, con una frecuencia cardíaca 105, palidez de piel y mucosas, y en el laboratorio tiene 58 de leucemia, 134 de sodio y 5,2 de potasio, ¿no? Cierra un poco con todo lo que venimos hablando. Ahora bien, hablando de tapering de corticoides, ¿por qué traemos todo esto? Porque es importante hacer el tapering, ¿no? Para que se entienda por qué el descenso es tan, nada, escalado. No podemos hacer de golpe la suspensión por todo lo que puede llegar a pasar, que ya estamos hablando. Entonces, importante que sepan es que la parte de la producción fisiológica del cortisol es esta, entre 5 y 10 miligramos. Entonces, esto es equivalente a hidrocortisona 15 a 20 o prednisona 4 a 6, más o menos. ¿Sí? Y cuando tengo riesgo de que el uso de corticoides me genere insuficiencia suprarrenal, cuando lo uso más de 3 a 4 semanas. A veces van a ver que se lo damos a pacientes, por ejemplo, los eporroidizados, que le damos corticoides un par de días, no pasa nada que lo suspenda porque el riesgo lo va a tener cuando tenga esta duración del uso de corticoides. Y hay algo que no sabía, es esto, que es el síndrome de abstinencia de glucocorticoides, que es como la dependencia física en realidad a usar corticoides. No va a tener la alteración en los laboratorios, no es una alteración fisiológica, sino que el paciente por sí mismo necesita el uso de corticoides como para tener más vitalidad, por decirlo de alguna forma. Pero no porque esté alterado su eje y porque los necesite realmente, sino porque es más psicológico. Esta es la tabla de las equivalencias, no es para que se la sepan de memoria, pero sí para tener en cuenta más o menos cómo nos vamos a usar. Todos estos están basados en, según la hidrocortisona, ¿sí? Esto es un poco lo que veníamos hablando, de la diferencia entre el síndrome de abstinencia de glucocorticoides y la insuficiencia suprarrenal, que lo más importante es esto, que el eje en realidad no está alterado en esto, y no es que uno necesita darle corticoides sí o sí, porque si no tiene la alteración de clínica y demás, sino que es algo más, los síntomas lo tiene, pero es algo que siente más el paciente y no se altera el resto de las cosas. Bueno, la verdad que no había mucha evidencia, no hay una guía específica de cómo hacer el tapering de corticoides. La única que encontré fue esta, que es una guía de la Sociedad Europea de Endocrinología, que da varias recomendaciones de cómo hacerlo. Lo principal es empezar a hacer el tapering de corticoides solamente si la enfermedad de base está resuelta, ¿sí? Si yo tengo una enfermedad que realmente requiere de uso de corticoides y lo empiezo a descender, no solo quizás le genero los síntomas de la insuficiencia suprarrenal, sino que además suben el resto de los síntomas que estoy tratando de frenar, ¿sí? Eso como base. Después, otra cosa que habla la guía es que cuando yo estoy haciendo el descenso de corticoides, no hace falta controlarlo con cortisol al paciente, no hace falta hacer un estudio de laboratorio, sino que la forma de ver si estoy haciendo en el tapering es clínicamente, ¿sí? Si ustedes empiezan a bajar los corticoides y el paciente comienza con los síntomas que ya hablamos, es porque necesita subir o quizás tienen que esperar un poco más. Otra cosa importante que habla la guía es que hay evidencia de que si yo tengo dosis más altas, las puedo reducir en menos tiempo y hacer un tapering más rápido, pero cuando empiezo a disminuir las dosis, o sea, cuando ya me voy acercando a la dosis fisiológica, tengo que ir disminuyendo más lento los corticoides, ¿sí? Y una vez que yo llego a la dosis fisiológica, lo que plantea la guía es como dos caminos. Uno es suspenderlos y ver cómo evoluciona el paciente, y por otro lado, si no, cuando llego a la dosis fisiológica, le puedo pedir un dosaje de cortisol, ver en qué valor está y si tiene más de 300 de cortisol, ahí lo puedo suspender de forma segura porque la glándula ya está produciendo por forma propia, ¿sí? Cualquiera de las dos formas está bien. La guía te plantea de que depende mucho de cómo evolucione clínicamente el paciente más que otra cosa.
La parte importante es esta, más que nada, que lo que sugieren es que se pueda hacer la disminución de esta forma. Siempre hablando de la prednisona, ¿no? Después lo que pueden hacer es llevar las equivalencias. Si no sé, tenemos un paciente con hidro, con dex y demás, hacemos la equivalencia a esas drogas y podemos extrapolar la tabla a eso, pero es como una idea base de cómo se podría ir haciendo. Ven que acá este paciente tiene dosis altas y se le empieza a disminuir entre 5 y 10 miligramos por semana, hasta que llegó a 20-40, ¿sí? Entonces, después le empieza a disminuir 5, otra vez cada semana, pero ven que acá ya le disminuye menos, ¿no? A medida que van bajando la dosis va disminuyendo menos, y acá, mientras menos dosis, no solo disminuye menos, sino que espacía el tiempo del descenso de corticoides. Esto es como una guía que proponen ellos en base a la evidencia que hay, que es esta, ¿no? Y siempre evaluar al paciente clínicamente. Si yo le voy bajando y como dijimos antes, empieza con síntomas o vemos que no le está funcionando la dosis y demás y necesito subir, no pasa nada, se vuelve para atrás, se sube de vuelta y se vuelve a evaluar si eventualmente en otro momento se puede disminuir la dosis. Otra cosa importante que hablaba la guía, que sobre todo la traigo más que nada acá nosotros que vemos tantos pacientes posoperatorios, es cuando yo tengo un paciente que está reemplazado de corticoides, cómo tengo que ir aumentando en base a lo que puede llegar a tener el paciente. Quizás no les va a pasar no tanto en la sala, pero sí cuando hagan consultorio y demás, que quizás hagan un prequirúrgico y demás y tengan que aumentarle la dosis. Y lo que plantea la guía es cómo subirlos, ¿no? Entonces te divide el estrés que puede generar la cirugía según el procedimiento que va a hacer. Entonces, si es un procedimiento que tiene anestesia local menor a 1 hora, como una extracción de un diente, puede seguir con la misma dosis y no pasa nada. En cambio, si ya empieza con, por ejemplo, una colonoscopía, que acá se ve bastante, tienen que subir la dosis, le tienen que dar esta dosis de hidrocortisona previo a la colonoscopía, por ejemplo. ¿Sí? Si es un riesgo moderado de estrés, por ejemplo, en cirugías que son de recuperación rápida, como las reemplazos articulares, una cesárea, una colicistectomía, ojo acá que acá vemos mucho también de esto, tienen que hacerle esto, ¿no? Hidrocortisona 75 miligramos al día. Primero, hacerle una inducción anestésica, que esto no lo solemos hacer nosotros, lo suele hacer el anestesista claramente, pero para que lo tengan en cuenta, tiene que recibir esta cantidad, ¿sí? 75 al día. Después tiene que quedar con 25 cada 8 y empezar a hacer el tapering para que sea su dosis habitual después de 48 horas de la cirugía, ¿sí? Y ya si tenemos cirugías más grandes, como cualquier cirugía que tenga cuidados en una terapia, en una unidad cerrada, sobre todo las cirugías cardíacas o las cirugías digestivas, tiene que tener mucha más dosis. Tiene que tener 150 miligramos las primeras 24 o 48 horas, que son 50 miligramos cada 8 y la inducción anestésica, y el descenso de corticoides recién es a las 72, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta porque no solo vemos mucho posoperatorio, sino también nos puede llegar un paciente de la unidad cerrada y tienen que saber cuándo fue la cirugía, qué dosis tomaba, cuándo le empezó a bajar. No lo vamos a dejar a libre evolución y que el paciente siga con hidro 50 cada 8 eternamente, ¿sí? Pero no solo el estrés te lo genera la cirugía, sino que hay un montón de otras situaciones que lo pueden generar, como, por ejemplo, también lo separaban mínimo, menor, moderado, severo y crítico. Dentro de lo mínimo puede ser, no sé, una gripe, no pasa nada, sigue con la misma dosis. Si tenemos un riesgo menor, como una ITU no complicada, sobre todo el estrés emocional, esto también es importante porque medio que lo dejamos pasar, pero la gente, no sé, le pasan cosas y se estresa también por la vida. Entonces, acá lo que te recomiendo en la guía es duplicar la dosis, ¿sí? A nivel de lo moderado, si tiene una gastroenteritis, una neumonía, una pielonefritis, por ejemplo, sí le ponen 25 miligramos cada 8 horas. Si fuera una pancreatitis, un infarto, 50 miligramos cada 8. Y ya cuando es un paciente crítico que tiene un shock séptico, por ejemplo, agrega la dosis a cada 6. ¿Sí?
Bueno, nada, siguiendo un poco con lo que vieron la clase anterior, que hablaron un poco de hiperglucemia, los corticoides como tal, como dijimos al principio, por la fisiopatología que generan, pueden generar hiperglucemia. No hay mucha información sobre cómo se maneja la hiperglucemia por corticoides, pero sí se encontraron estas dos guías, si bien esta está en revisión, pero esta ya está publicada, que es bastante nueva, y hace una revisión sistemática de cómo se podría hacer el tratamiento en estos casos, sobre todo en los pacientes que están internados. Y ambas coinciden en que de todos los pacientes que tenemos internados, si le damos corticoides, el 30% de los pacientes presentan hiperglucemia por esto. 20% de los pacientes que tienen cáncer y no son diabéticos, le damos corticoides, por ejemplo, cuando para las náuseas o para las quimios y demás, terminan presentando hiperglucemia por corticoides. Y para que tengan en cuenta que esto es importante, el valor de hiperglucemia se suele dar más a nivel postprandial, ¿sí? Ustedes vieron la clase anterior, como habían visto, que se inicia a insulinizar al paciente a la noche, con el bedtime. Bueno, en estos casos, la dosis de insulina se tiene que dar más asociada al mediodía, porque es donde hace el pico de hiperglucemia, ¿sí? Y cuando empieza a descender el corticoide, a la noche tienen hipoglucemia en general los pacientes. Si yo le pongo la insulina a esa hora, lo voy a tirar más para abajo, ¿sí? Esa es como la única diferencia a tener en cuenta con lo que vieron en la clase anterior. Y en los pacientes que ya son diabéticos y usan insulina, en la internación, si yo le doy corticoides, lo que recomiendan las guías es aumentarle la dosis a un 20 o un 30%, ¿sí? Después lo que plantean es que no hay tantos estudios de cuál es la insulina que mejor funciona, pero que tanto la NPH como la alergina presentan la misma evidencia y podrían ser las dos utilizadas para el descenso. Sí, lo importante es que se tratan con insulina, ¿sí? Hasta ahora no hay estudios que muestren que si yo le doy otro tipo de medicación al paciente, lo pueda controlar solo con la insulina. Eh, no tanto en los pacientes que, por ejemplo, no es un tipo de hiperglucemia que se da en los pacientes con descompensación diabética, ¿sí? Que también además de la insulina le damos líquido y demás. Con el líquido no muestran que respuesta, sí con la insulina. Y lo que cuentan es que cuando se van por ambulatorio, tampoco hay tantos estudios de cómo ir a mandarlos de alta, pero que la metformina podría servir en estos casos para cuando yo los mando con corticoide a la casa. Pero todavía no hay mucha evidencia al respecto. No mucho. Así como se dice. ¿Ya? Pero nada, aunque sea. Listo. No, 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 no. ¿A dónde?